30 y 31. Salmos 22, 30 y 31 dice así: mis hijos te rendirán culto, las generaciones futuras te alabarán, y los que nacerán después sabrán que tú eres justo y que haces grandes maravillas. ¿Cuántos creen esta palabra? La estoy basando en traducción lenguaje actual. Señor Jesús, he leído tu palabra, ahora quiero reflexionar en ella. Quiero compartir una palabra, Señor, para la familia. En esta hora, Señor, que esta palabra no vuelva vacía. Unge mis labios imperfectos. Quiero hablar una palabra que edifique, una palabra que sane heridas, una palabra que bendiga, Señor. En esta hora disipa, Señor, a temores, remueve prejuicios, quita ansiedades, calma dudas, Señor. En esta hora ven y tú hazte presente conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe sus lugares, hermanos, Dios les pague. En esta hora quiero decirles que mi esposa les manda saludos, ¿verdad? Ella está allá también haciendo otras funciones. Y bueno, yo quiero hoy compartir con ustedes este mensaje de la palabra: mis hijos te rendirán culto. Qué precioso es cuando tú enseñas a tus hijos, cuando tú hablas con tus hijos, cuando tú les das el ejemplo a tus hijos. Y si tú eres un hombre, una mujer o son una pareja que de alguna manera sirven al Señor, entonces se puede cumplir esta palabra: mis hijos te rendirán culto. Ahorita yo veía aquí al hermano Jorge danzando y luego veía al Junior ahí, ¿verdad? Que también movía ahí los piecitos y veía a los demás y alzaba su mano. ¿Sabe qué? Esto es una promesa de parte de Dios. No solo vas a ser salvo tú, sino va a ser salva toda tu casa. Mis hijos te van a rendir culto. Las generaciones futuras de esta iglesia Presencia de Dios van a alabar el nombre de Jesucristo. Van a decir gloria a Dios. Los que nacerán después, no sé cuánto tiempo nos quede, creemos que el Señor está cerca, pero los que nacerán después sabrán que tú eres justo y que tú haces grandes maravillas. ¿Cuántos tienen un Dios que hace maravillas? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Yo sigo predicando un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas. Dice la Biblia: lo voy a alabar por la muchedumbre de su grandeza. Aleluya, mi Dios todavía sigue haciendo proezas. Antes de continuar un poquito con esto, quiero decir rápidamente que un adorador es un dador. No voy a hablar expresamente de alabanza, pero quiero decir que un adorador es un dador. Y por ahí acabo de escuchar una frase apenas hace pocos días de un salmista que me encantó, porque él dice que nosotros debemos ser adoradores. Adoradores. El ser humano por naturaleza no está acostumbrado a dar, está acostumbrado a pedir. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, necesito. Papi, quiero. Papi, dame. Y nosotros tenemos que ser personas que sabemos adorar a Dios, que sabemos exaltarlo, que sabemos darle la honra, que sabemos darle la gloria, que no necesitamos que nadie nos diga que tenemos que adorarlo. Sencillamente de nuestro corazón hay un deseo gratuito de enaltecer a Dios. ¿Cuántos quieren enaltecer a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 12:14 dice: he aquí,
por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Cuando hablamos de herencias, de alguna manera nosotros podemos pensar en que nos van a dejar algo. Les vuelvo a repetir, no nos gusta dar, nos gusta recibir. Y cuando papá se murió y mamá se murió, o los dos se murieron, de alguna manera estamos pensando, ¿y cómo de cuánto será el billetito que nos van a dejar? Mi mente me dice, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Cómo me lo voy a gastar? ¿Cómo me voy a gastar esa herencia? ¿A dónde voy a ir de viaje? ¿Qué carro me voy a comprar? ¿Qué traje? ¿Qué ropa? ¿A dónde voy a ir a festejar el primer día? ¿Qué tipo de fiesta voy a hacer? Y entonces la gente, cuando habla precisamente de herencias, está pensando en disfrutar, en dinero, pero a veces hasta nos pueden brillar los ojitos. ¿Han visto eso así como en Las Vegas que se mueven y así nos hacen los ojitos pensando en la herencia? Va a haber dinero, a lo mejor me dejó a alguna cosa especial, me dejó un departamento, me dejó efectivo. Inmediatamente viene a nuestra mente el dinero, los bienes, la solvencia. Pensamos en cosas como bienestar, algarabía, fiesta, cosas fastuosas, gastar. Nunca pensamos en cosas como el amor, el buen testimonio, el buen ejemplo que me dejaron mis padres. Miren, nuestros padres siempre nos van a dejar algo de herencia, o una buena herencia de un buen testimonio, o una mala herencia de un mal testimonio, pero nos van a dejar algo, eso es seguro. Sus padres le van a dejar algo. Yo como padre no solo pienso dejar bienes, sino que pienso dejar otro tipo de cosas para mis hijos. Por lo regular, ninguno cuando piensa a lo mejor en herencia está diciendo, ojalá mi padre me haya dejado anotadas todas sus anécdotas, todos sus relatos, que me lo haya dejado impreso con una portada bonita, ¿verdad? Con una foto de él y mía. Ojalá y él me haya dejado todas sus anécdotas. Yo soy un hombre que me gusta contar muchas anécdotas y pues la verdad yo creo que la mayoría no estaría pensando, ojalá mi papi me deje sus dichos. Algo, a lo mejor espero me haya dejado todos sus consejos por escrito. Yo creo que nadie piensa en eso. A lo mejor la hermana pudiera decir, la joven, ojalá mi madre me haya dejado todos sus sombreros, todos sus broches, ¿verdad?, que ponía en el pelo, a lo mejor las bufandas. No. Nadie piensa en ese tipo de cosas. La mayoría piensa en economía. Pero ahora voy a hablar de lo que los padres de alguna manera debemos dejar y debemos pensar en dejarle a nuestros hijos. Porque eso es lo importante. El hijo no atesora para el padre, es el padre el que atesora para los hijos. Es el padre el que deja la herencia. Es la madre el que deja o la que deja algún legado, algo importante. Nosotros debemos atesorar para ellos. Pero la mayoría a veces pensamos en economía. Le voy a dejar un negocio, le voy a dejar un departamento, le voy a dejar un carro, le voy a dejar efectivo. Y algunos padres no se esfuerzan por dejarle algo que verdaderamente sea trascendental. Es decir, que pasen los años y ellos puedan tener algo que es más valioso que el dinero.
algo que es más valioso quizás que una propiedad, algo que sea perdurable, algo que se pueda atesorar. Las nuevas generaciones a veces ni siquiera piensan en valorar la herencia, sencillamente quieren gastar, quieren malgastar, quieren destruir el esfuerzo de sus padres de un montón de años. Por ahí en economía hay una frase que a mí me encanta y que dice: cuando te mueres y te sobra dinero, hiciste mal las cuentas. Esto quiere decir que a veces uno está pensando en el legado de los hijos y no está pensando en uno. Y uno se abstuvo a lo mejor de un sueño, se abstuvo de un viaje, se abstuvo de muchas cosas en la vida con tal de ayudarle a los hijos, pero los hijos a veces no valoran lo que los padres hacemos para ellos. Y entonces, en primer lugar, te voy a hablar algunos matices de lo que son las herencias, pero el primer matiz es que tienes que dejarles el mejor tesoro. Preocúpate por darles el mejor tesoro que ellos puedan imaginar. Precisamente el segundo texto les decía que los padres son los que tienen que atesorar para los hijos. Entonces los verdaderos tesoros no tienen un valor comercial. Los verdaderos tesoros son preciosos, son hermosos, son perdurables. Pasan las generaciones y vuelven a pasar, y eso está ahí inmerso como algo que es especial. Por eso el Señor le dice a Abraham: estas palabras se las vas a repetir a tus hijos, y se las vas a repetir a los hijos de tus hijos, y las hablarás por generaciones, y las vas a hablar cuando te levantes, las vas a hablar cuando vayas de camino, las vas a hablar cuando te acuestes. Es decir, todo el tiempo les vas a dar una herencia a tus hijos, y siempre les vas a declarar que la mano del Señor ha sido buena con nosotros. Por eso Isaías 45:3 lo dice de una manera preciosa: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hay tesoros escondidos, hay sabiduría en las manos de Dios. Por eso dice la Biblia que todo pasará menos la palabra del Señor. Si tú les declaras palabra, si tú les enseñas palabra, llegará el momento en que quizás ya no estés, pero la palabra va a estar ahí con tus hijos, les va a acompañar, va a estar con ellos, va a ser una grande bendición. Job dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? ¿Quién piensa en ese tesoro de la nieve? Es un tesoro de parte de Dios, y a veces la gente dice: qué molestia, está nevando otra vez, pero la Biblia dice que es un tesoro precioso. Qué molestia que caigan pedazos de hielo, que caiga el granizo de tal manera que a lo mejor golpeó mi carro, me echó a perder el césped, pero es un tesoro de parte de Dios que a veces no alcanzamos a vislumbrar nosotros, y Dios tiene tesoros diferentes. Tú les puedes dejar tesoros a tus hijos que quizás ellos jamás imaginaron. Te puedo hablar, por ejemplo, del tesoro de la unción. Imagínese usted, ¿qué te dejó tu padre? Mi padre era un hombre ungido, mi padre era un hombre de Dios, mi madre era una mujer que caía de rodillas, me dejó la presencia de Dios en mi vida. ¿Se imagina el tesoro de la unción? A lo mejor no hay economía, a lo mejor hay problemas, a lo mejor hay dolor, a lo mejor hay escasez,
Pero si es un hombre o una mujer, aleluya, que recibió ese poder de la unción de parte de sus padres, que le compartieron, que usted vio cómo hablaban en lenguas, no solo en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Te imaginas que tú les regales a tus hijos cada día que se levanten, les regales de la hermosa presencia de Dios para su vida, que les regales abundante bendición, que cuando ellos salgan a la calle tú ores por ellos, declares bendición? A lo mejor le digas como a Números 6:24: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová vaya contigo. Por eso aquel hombre en la antigüedad decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y cuando sus hijos van a salir de su casa, usted tiene que decir: Señor, ve con mi hijo, acompáñale, que tu presencia esté ahí. Va a pasar por momentos difíciles, va a ir a lugares peligrosos, pero si tú vas con él, aleluya, algo precioso va a haber ahí. Déjele el tesoro de la sabiduría. Mire, hay gente que es muy inteligente pero no es sabia. Hay gente con mucho dinero pero no es sabio. Y usted tiene que aprender a ser sabio con sus hijos. ¿Qué es esa palabra atinada que usted tiene que darle? Una palabra que toque las fibras sensibles de su hijo, que cuando usted hable, hasta el llanto, aleluya, se desate en la vida de sus pequeñitos, de tal manera que haya sabiduría. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Miren qué precioso, qué hermoso, aleluya, que la gente diga: bueno, este muchacho, esta muchachita, ¿por qué es tan diferente? No es como nosotros, algo tiene. Pues casi no, tiene la presencia del Dios de la salvación, tiene la presencia del Dios, aleluya, que mueve todos los hilos del mundo. Hay una sabiduría ahí en ese jovencito, pero está muy jovencito, no es común. Bueno, es que sus padres todavía no se mueren y ya le están dando parte de la herencia. Le están dando ahí una participación especial. Nuestros hijos son un tesoro. A veces creemos que la economía es nuestro tesoro. Tenemos cierta economía, tenemos cierta, a lo mejor, facilidad para movernos, pero nuestro máximo tesoro no es la casa de 3 niveles que puedas tener, no es el negocio de millones de dólares que puedas atesorar. El mejor tesoro son tus hijos. Por eso dice Malaquías 3:17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Usted tiene que valorar esa persona que Dios le ha puesto. No es un objeto, no es una cosa, es una persona que tiene un valor incalculable delante de Dios. La Biblia dice que el hombre vale más que todos los tesoros del mundo. Así que tú a lo mejor eres inmensamente rico y no te has dado cuenta. A lo mejor tienes 2, a lo mejor tienes 3, a lo mejor tienes 1. Mi abuela tenía matriz infantil, pero el Señor le permitió tener familia y nada más tuvo 18. Así que era multimillonaria. Ni Rockefeller, con toda su esplendidez, tenía la riqueza de mi abuela. Imagínense 18 chamacos ahí en hilerita. Entonces, también el mejor tesoro no está en la tierra. El mejor tesoro está en el reino de los cielos. Por eso dice Mateo 6:19:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Todo lo que su servidor tiene, no me voy a llevar absolutamente nada, óigalo bien. A veces estoy preocupado por cuidar el carro, que no se raye, por cuidar la casa. Mire, yo he descubierto que en un sermón que acabo de hacer sobre parejas que trabajan para el reino y que sirven en el reino, y en uno de los puntos hablo del hospedar a la gente, es decir, ser un casero o ser una persona que recibe en las células o en los grupos de crecimiento, recibe a la gente. Y cuando el hombre es hospedador, gloria a Dios, pero si la mujer no es hospedadora, entonces no hay crecimiento, pastor. Cuando la mujer es hospedadora, la cosa cambia. Una de las preguntas que quizás tuvieran que hacerse en los grupos de crecimiento es: ¿la casera le gusta hospedar gente? Porque mire, las personas se dan cuenta y la gente dice: esta mujer, qué difícil es. Mira, niño, deja ahí. Niño, no te subas, me vas a ensuciar la sala. Deje que le ensucien la sala. El Señor le va a dar una sala más preciosa. El Señor, aleluya, quiere llevarlo a usted a un nivel totalmente diferente. El Espíritu Santo, aleluya, le va a dar una sala allá en el reino de los cielos que no tiene valor comercial, que es eterna en el nombre de Jesucristo. Entonces he descubierto que muchas células que no crecen, muchos grupos de crecimiento no crecen porque a veces la persona aceptó ser hospedador porque se siente comprometida con el pastor, se siente comprometida con el líder, se siente comprometido con el esposo, pero ella no es hospedadora. Pero cuando la mujer es hospedadora, aleluya, ahí cambian las cosas. Mire, hermano, usted no se va a llevar su carro, no se va a llevar su casa, no se va a llevar su mueble, no se va a llevar nada. Lo único que se va a poder llevar es su propio espíritu o su propia alma, que va a ser trasladada a los cielos. Y dijera Pablo, si es que de verdad permanecen en la fe. Entonces, ¿para qué a veces estamos preocupados por otros tesoros? ¿Dónde está la ubicación del tesoro? Está en el cielo. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué a veces no ganamos almas? Y aunque no estoy tratando de hablar tanto de almas, pero lo tenemos en el ADN nosotros, que estamos constantemente ganando almas. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si en tu corazón no hay deseos de enaltecer a Dios y darle almas y poblar el cielo, ahí tu corazón está. No hay ese deseo, no hay ese ánimo. Pero si en tu corazón está el deseo de darle la honra y decirle: papá, te voy a llevar muchas almas al reino de los cielos, papá, te voy a bendecir también. Mira, no voy a hablar de palabras, no voy a hablar de dientes para afuera, yo voy a servirte. Déjeles el tesoro de la salvación. Si algo debemos procurar, es buscar que nuestros hijos reciban al Señor, que sean salvos. Mire, a mí me ha tocado no solo ganarme mucha gente para Cristo desde la adolescencia, sino que me ha tocado bautizar gente, bastante gente me ha tocado bautizar. Pero hay 2 días que llevo en mi memoria que no tienen comparación. El día que se bautizaron mis 2 hijos. A mi hija mayor tuve la oportunidad de bautizarla. A mi hijo menor lo bautizó mi pastor. Pero es como si lo hubiera bautizado yo, ¿verdad? Y esos días están aquí en mi mente, están en mi corazón. El mejor fruto, la mejor bendición que vas a tener es poder lograr que tus hijos acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Eso va a ser tu más grande triunfo en toda la vida. ¿De qué va a servir llegar ante la presencia de Dios y quizás decirle: Señor, gané 100 almas para Cristo,
pero tu familia no está en el cielo. Tus hijos no están en la presencia de Dios. A los hijos les digo, vale la pena servir al Señor. Se los dice alguien que tiene 40 años de bautizado. A la edad de 15 años decidí servir al Señor porque el tesoro más grande que yo puedo, aleluya, tener en mis manos es la oportunidad de un día ver al Rey de Reyes y Señor de los Señores, verle cara a cara tal y como Él es, ver al que me hizo en el vientre de mi madre. Entonces eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, la salvación. Dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, la salvación viene de parte de Dios, pero en ti está que esa salvación llegue a tus hijos. Miren, conocí un testimonio muy triste para mí porque una pareja de hermanos dijeron, vamos a permitir que nuestros hijos conozcan el mundo. Nosotros conocimos al Señor ya de grandes, tuvimos la oportunidad de pecar, miren la mentalidad, pero vamos a dejar que nuestros hijos conozcan el mundo. 5 hijos varones, 5 hijos drogadictos, borrachos, pendencieros, tremendos, en lugar de haber dicho, vamos a ser siervos de Dios, vamos a luchar para que no conozcan el mundo, vamos a enseñarles ese salmo precioso, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes y su hoja no cae. Pero no. Dice la hermana y decía, ella era ella nació en Cristo y él no, pero ella decía, me hubiera gustado conocer el mundo. Y eso que traía en su corazón se los pasó a sus 5 hijos. De los 5 hasta ahorita solamente uno ha sido bautizado, con tristeza. El segundo matiz, los detalles de la herencia. Las herencias tienen detalles. Mi padre dejó una herencia, mi padre organizó todo, mi padre puso matices en la herencia, de tal manera que ni mi madre pudiera cambiar parte de ese testamento. Yo soy el albacea, siempre fue el hijo de confianza de mi padre y de alguna manera de mi madre, y yo soy el único que puede autorizar para hacer algún cambio. Pero a mi papá me hizo prometerle que yo una cláusula de esas no la iba a cambiar. Y bueno, hay detalles en las herencias. Para que alguien tome una herencia, lo primero que tiene que pasar es que tiene que morir el testador. Si no muere el testador, no hay herencia. Jesucristo murió en la cruz y nos dejó un nuevo testamento. En el caso de Jesús, Él se levantó, pero nos dejó una herencia, nos dejó algo especial. Él nos da la esperanza de un día estar caminando en calles de oro y ríos de cristal. Dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, si papá y mamá no mueren, entonces la herencia no se puede repartir. Hay la anécdota de un hombre rico que dejó en su testamento escrito 3 cosas. Primera petición, dice que mi ataúd sea cargado por los mejores doctores. Segunda petición, que mis tesoros sean esparcidos ahí alrededor de mi tumba. Tercera petición, que mis manos queden fuera del ataúd. Y la gente decía, bueno, ¿para qué quiere hacer eso? Dice, que mi ataúd sea cargado por los mejores doctores, para que la gente entienda que aún con los mejores doctores
no pude ser librado de la muerte. Dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Segunda petición, que mis tesoros sean esparcidos. Mi dinero, mis riquezas, mis finanzas, todo. Y tercero, que mis manos queden fuera del ataúd, porque nada me traje a este mundo y nada me voy a llevar de este mundo. Job lo diría de una manera magistral, diciendo, aleluya, el Señor dio y el Señor quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Ayer que hablaba de los matrimonios, ojalá me hubiera acordado de esa anécdota que dice que un hombre le hizo prometer a su esposa que cuando él muriera, todos los tesoros, todo su dinero se lo iba a echar en efectivo ahí adentro del ataúd. Y ella no quería prometerle, y si le echo todo me quedo sin nada. Y luego si le echo todo, pues la gente a lo mejor se va a dar cuenta y van a querer ir a robar. Entonces habló con una amiga y le dice, ¿qué vas a hacer? Pues yo le prometí que le iba a cumplir y entonces pues lo tengo que hacer. Y cuando se llega el momento ya que lo van a enterrar y le dice la amiga, oye, ¿lo hiciste? Sí. ¡Qué bárbara! Mira, se llevó todo el dinero. ¡Qué inteligente! ¿Eso crees tú? Le dice, ¿por qué? Pues que le puse un cheque. Y le dije, ay, cóbralo donde tú quieras, ¿verdad? A veces tenemos que usar la sabiduría de Dios en algunas cosas. Y bueno, haga todo lo necesario para arreglar bien las cosas. Ninguno de nosotros nos preparamos para la muerte, nos preparamos para ser alguien en la vida, nos preparamos para tener una familia, nos preparamos para ser padres, entre comillas, pero nadie se prepara para la muerte. Y usted tiene que prepararse. El día de ayer, mientras estábamos ahí cenando, me estaban mandando pedir mi credencial mexicana, con la que me identifico legalmente, se llama INE, y me la estaban pidiendo porque estaba yo comprando un lugar, un área donde ir a morir o ser enterrado para mi esposa y otro para mí. Y mi hijo, que vio ahí la transacción, porque mi esposa estaba firmando en mi nombre, mi hijo de 27 años dijo, ¿qué es eso, mamá? Pues tu papá está comprando un lugar para cuando fallezcamos, cualquiera de los dos, tener donde nos entierren y no dejarles problemas a ustedes. Y le dijo mi hijo, oiga, pues yo también quiero otro. Así que la señora en un ratito vendió tres lugares, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo necesario. No deje nada a la deriva. No piensen no, pues hay que mis hijos se las ingenien. No. Usted arregle todo. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos. Jeremías 32:44. Ponga las cosas en orden. Arregle todo. Yo no quiero morir todavía, ¿verdad? He estado al borde de la muerte varias veces, pero tengo que dejar arreglado todo. Porque no sé aquí en Estados Unidos, pero en México, por el solo hecho de morir sin un testamento, a tus hijos les van a quitar el 40% de todo lo que haya quedado como herencia. O sea, en automático, el impuesto por no hacer un testamento es 40% de impuestos. Cuando pude haber pagado a lo mejor una cantidad de $1,000 por hacer un testamento y dejar todo en orden. Ahora, no dé por sentado, mis hijos son buenos, no se van a pelear. Sí, Chuy. ¿Dónde he visto todo eso? Como consejero me ha tocado a veces entrar al quite porque los hijos, a veces todavía ni siquiera se muere la persona y ya están peleando. Es que a mí me tiene que tocar más porque yo soy el mayor. A mí me tiene que tocar porque soy la única mujer. A mí me tiene que tocar porque soy el menor y cada quien cree que tiene derecho más que el otro. Usted mejor deje todo en orden. Hay un hombre en la Biblia que el Señor le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Ojalá y el Señor nos hablara así antes de morir, ¿verdad? Porque más de alguno a lo mejor volvemos y arreglamos y acomodamos muchas cosas, pero normalmente no se nos dice. A veces nos puede llegar
de la noche a la mañana. Hace poquito prediqué en una iglesia, les hablé a los que se iban a bautizar y algunos todavía no tomaban la decisión, y yo les dije, yo no sé a quién vamos a cafetear esta semana. Y resulta que se murió una muchacha de 23 años. Tuvo un accidente, golpeó una palmera y casi instantáneamente murió. Qué tremendo es, porque no tenemos seguro. Pero el Señor le dice a Ezequías, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ojalá si el Señor nos hablara, pero no sabemos. De repente se puede caer el avión, de repente se puede... Miren, yo estuve a punto de viajar en un barco que se hundió, y mi padre a última hora decidió cambiar de lugar. Ya teníamos los boletos comprados mi padre y yo, y el barco se hundió con los carros adentro y todo. La gente, mucha gente batalló para salir. Entonces, ojalá tuvieran esa oportunidad, pero normalmente no pasa así. De repente nos llega la muerte, y a veces ni siquiera nos gusta que nos hablen de la muerte. Ya los vi muy serios, hace rato estaban diciendo gloria a Dios, pero nomás empecé a hablar de muerte y como que... Miren, yo le pedí algo al Señor. Ya tuve que rectificar, porque yo le dije, Señor, el día que yo muera quiero predicar. Y si muero en el altar, gloria a Dios, pero ya tuve que decirle, Señor, no me tomes en cuenta ese pedido. Es decir, quiero el último de mis días predicar para Cristo, quiero hablar del Señor, pero no quiero morir en el altar, porque a lo mejor eso va a traer una situación difícil. Imagínense, caigo aquí en el altar, y el otro día fui a predicar a la Sierra de Guerrero, y luego devolví a la costa, y había 2 horas de descanso, y el pastor me dice, hermano, descanse. Me prendió el aire, hacía mucho calor, y soñé que ese día me iba a morir. Entonces yo estaba en la escalera así como, ¿subo o no subo, verdad? Señor, le dije, si es este día, pues ni modo. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que ordenar lo que nosotros tenemos. Ordene las cosas, no deje nada a la deriva, no deje a ver qué sucede, hay que se las arregle. No, haga las cosas bien. Ahora, no den herencias por adelantado, por favor. No es aconsejable dar una herencia por adelantado. A lo mejor usted conoce del hijo pródigo, cómo se le dio la herencia, la malgastó, la descuidó, la despilfarró. Los testamentos son válidos hasta que la persona muere, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9:17. La palabra herencia significa conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Hermano, entonces ordene las cosas, acomode todo, haga las cosas de una manera especial. Tercer matiz, hay diferentes tipos de herencias. Hay una herencia que no se termina y que es una herencia eterna. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios quiere darnos ese tipo de herencia, pero nuestra herencia no está en la tierra. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. Nuestra herencia es una herencia totalmente distinta. Es una herencia que tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la misericordia de Dios.